Una semana más le agradecemos a nuestro compañero Roberto sus recomendaciones para este Día del Espectador, para esta tarde de miércoles. Y cuando pasan 22 minutos de la 1 de la tarde, recibimos ya en el plató al portavoz del Partido Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes Pila. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas Segundo gracias. portavoz en pasar por el programa en esta ronda que estamos haciendo para valorar lo que ha dado de sí este primer año de legislatura. José María, para el Grupo Regionalista, ¿cuál es el balance de este primer año? Pues el balance tiene básicamente tres patas, o las tres patas de la silla serían, en primer lugar, la configuración del Ayuntamiento de Santander ha cambiado radicalmente después de muchas legislaturas monocolor en la gestión municipal, y parece que el equipo de gobierno y el alcalde de Santander no se ha dado cuenta de esa realidad. Creo que esto es una dificultad, porque el hecho de intentar gobernar en mayoría absoluta cuando no la tienes dificulta mucho reflexión, consenso y oportunidad para la capital de Cantabria. En segundo lugar, el hecho de que los regionalistas seguimos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 4 años y durante este año. Santander, y nuestra mirada es Santander, la capital de Cantabria, para que deje de ser una isla en el todo de la región y que sea proa realmente del cambio, no solamente en la ciudad, sino en el resto de la región. Hemos llevado a cabo 28 mociones, 30 con las de ayer, quiero recordar. Nos han aprobado 15 y todas ellas están al servicio de la ciudad, de los santanderinos. Fruto de esas mociones, pues en Santander tendremos un plan integral de rehabilitación de la albericia, un plan integral en polio, tendremos un Consejo Municipal de Comercio, cubriremos los parques infantiles, tendremos un plan municipal de drogas real y efectivo, tendremos más trabajadores sociales, es decir, todo está encaminado a las necesidades de los santanderinos. Y en tercer lugar, creo que es importante la actitud del alcalde. El alcalde de Santander y el equipo de gobierno ha demostrado dos cosas. La primera es que no es capaz de gobernar en minoría, incluso a pesar de la coalición con sus socios encubiertos o no cubiertos o no encubiertos, que son en este momento Ciudadanos, ha demostrado que no tiene capacidad de diálogo, que no tiene capacidad para sacar adelante una alternativa de ciudad que no sea más de lo mismo en los últimos 30 años. Y el frentismo, estamos viendo, yo creo que la peor cara de un alcalde, yo creo que peor incluso que en 2007-2011, cuando era la beligerancia constante contra todo lo que se movía en el gobierno de Cantabria. Y aquí parece que hay cualquier excusa para generar una guerra y hacer oposición al Parlamento desde el Ayuntamiento, cosa que, a mi entender, no es de recibo. En definitivas cuentas, yo creo que la riqueza del Pleno y de lo que configura, creo que debería estar al servicio de más consenso, más diálogo y menos oportunismo político, con el objetivo de ir cruzando proyectos de ciudad que permitan enriquecer la toma de decisiones del Ayuntamiento. Y esto es lo que no está ocurriendo, si bien, insisto, nuestro ideario es personas, empleo, barrios. Así lo estamos haciendo, creemos que es lo importante, que los vecinos sepan qué estamos haciendo, recoger sus demandas vecinales y traducirlas en acciones. De esas 30 mociones que comenta han presentado durante este año y de las distintas propuestas y proyectos, ¿cuál es la que más les ha dolido que se haya echado atrás por el equipo de gobierno? Hombre, a ver, yo creo que quizás las que estamos orgullosos de que el Pleno del Ayuntamiento haya aceptado quizás las más importantes y las que más afectan a las necesidades de Santander. Yo creo que los proyectos vinculados a los barrios, como es la albericia, como es polio, las acciones directas que deberían generarse después del Consejo Municipal de Comercio o la entrada de emergencia de Enrique Gran, por ejemplo, creo que son cuestiones muy importantes y que han tenido eco en la totalidad del Pleno. Por tanto, yo en ese aspecto estoy satisfecho de la actitud del Pleno del Ayuntamiento a la hora de escuchar de forma activa y proactiva los planteamientos del PRC y la traducción en la aceptación unánime de las mociones. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el hecho de que todas nuestras propuestas sean para Santander, creo que genera una escucha activa que va más allá del debate sobre mociones de carácter nacional, supranacional y casi mundial que a veces hemos debatido en el Pleno, que en ocasiones hay que debatirlo porque hay que tener postura, pero en otras ocasiones, como veremos quizás en el próximo, aunque ya nos tocará después de elecciones, creo, en época electoral pues nos encontramos con que son muchas las propuestas y mociones que se llevan a los ayuntamientos desde el marco nacional, ¿no? Y que a veces pues son necesarias y otras veces no tanto, ¿no?
Hablaba antes de la entrada en el pleno de los diferentes grupos, de ese aumento del número de grupos en el pleno. ¿Cómo han cambiado los plenos en el Ayuntamiento de Santander, no solamente en la extensión de horas que estamos viendo en los últimos meses, sino a nivel de participación, a nivel de debate? Hay una cuestión que yo creo que es muy importante y además recogiendo tu reflexión, y es que hay más participación aparente, pero hay una cerrazón por parte del equipo de gobierno para hacer algo que es imprescindible como consecuencia de la nueva configuración del Pleno, que es el cambio real y efectivo del reglamento de funcionamiento del Pleno, que determina claramente no solamente los tiempos de debate, sino la intervención en las comisiones, la participación en sociedades públicas, toda una serie de elementos que deberían estar al servicio de una mayor democratización del Pleno del Ayuntamiento de Santander, y que se ha hecho casi, yo diría que a la carta. Y esto es lo que yo creo que es feo. Es decir, no es el hecho de voy a hacer que en vez de 3 sean los concejales para configurar un grupo municipal, sean 2, sino que, a ver, si son 2, y además, ¿qué más necesitan los grupos municipales para tener realmente una capacidad operativa en el funcionamiento? Es ridículo que en plenos que hemos tenido hasta las 5:20 de la madrugada, los ciudadanos, que son los últimos en hablar en un pleno, y una vez que se cierra, no puedan, porque es absurdo tener a un ciudadano para hacer una pregunta, una interpelación al alcalde o al equipo de gobierno o a cualquier concejal, no puede hacerlo. Los vecinos deben ser los primeros en hablar en el pleno del ayuntamiento, porque son los que tienen la soberanía sobre la realidad de su ciudad. Y creo que estas cuestiones no están bien armadas, bien organizadas, bien fundamentadas, como para tener una mayor cobertura democrática en el ayuntamiento. Y lo mismo ocurre con el reglamento de participación ciudadana, que nosotros hemos querido reiteradamente modificar y enriquecer. Creo que estos dos aspectos determinan las limitaciones con las que nos encontramos los grupos de la oposición y dificultan sobremanera el acceso a expedientes, la obtención de información, que creo que es un deber por parte del propio ayuntamiento y del equipo de gobierno. Y ahí yo creo que es donde están las dificultades, aunque evidentemente hay mucha más riqueza. Claro, los plenos duran muchas horas porque aparecen muchas mociones. Cada partido o grupo municipal quiere presentar sus propuestas y eso supone un debate a 6 bandas, en 2 turnos, y que hay que respetar, lógicamente, ¿no? Ha comenzado diciendo más participación aparente. ¿Qué significa eso? Más participación aparente porque, en realidad, si hablamos de la Junta de Gobierno local, que es la que tiene toda la potestad para la gestión de las tripas del ayuntamiento, se lo guisa y se lo come el Partido Popular. Y por otra parte, porque en las comisiones y la reconfiguración de las comisiones, al final lo que ha quedado es un armazón en el que entre Ciudadanos y Partido Popular tienen la mayoría en el voto de las comisiones. Por lo tanto, yo creo que esto por una parte limita y por otra, insisto, la participación ciudadana debería ser mucho más abierta, mucho menos condicionada, por ejemplo, a través de los consejos de distrito, donde se dice que hay participación, pero luego, como hemos visto en los presupuestos participativos, no es tanta. Es decir, a los vecinos se les lleva ya el trabajo masticado, lo que se va a hacer, y prácticamente no hay capacidad de decisión ni de debate. Y yo creo que ahí los vecinos empiezan a sentir que tienen más legitimidad de la que sentían que tenían durante años atrás. Y los vecinos, aunque al alcalde le duele hablar de esas plataformitis de las que hablaba antes de la campaña electoral, yo creo que el hecho de que los vecinos se organicen para expresar sus dificultades y sus necesidades es fundamental, porque nuestro deber es recoger esas dificultades y traducirlas en soluciones, no darles soluciones que igual ellos ni han planteado y no quieren. Cuando hablamos con el alcalde hace aproximadamente un mes, nos hablaba de que existía un nivel de crispación en la oposición que él no había vivido en la historia. Sí, usted estuvo en la anterior legislatura, también coincide en el tema de la crispación. ¿Cree que se debe al aumento de grupos el que se produzca más debate también? Yo creo que el único causante, y lo digo honestamente, esto no es hacer una danza política. Yo creo que Íñigo de la Serna debería bajar la intensidad de la crispación con la que está manejándose, como decía al principio, en esa minoría que intenta que sea mayoría. Le da igual que sea el MUPAC, le da igual que sea la Virgen del Mar, que sean los espigones, justamente todo el archivo La Fuente, todo lo que no es de titularidad municipal tiene frentes y genera conflictos.
Por lo tanto, creo que el único causante de una elevadísima tensión en los plenos es el propio alcalde. Ya ni siquiera hablo del equipo de gobierno, con el cual de comisión en comisión tenemos una buena relación e intentamos tener una buena relación, ya sea con empleo, sea con cultura, a la hora de plantear nuestros proyectos, nuestras ideas. Pero el nivel de crispación en el que entra el alcalde de Santander con respecto al gobierno de Cantabria o al Sun Corda, porque es que igual Soquiarre, es terrible. Y desde luego, si no sabe manejar un gobierno en minoría, este es el momento de bajar su nivel de tensión, respirar 3 veces, como ya lo dije en alguna ocasión, y mirar el pleno del Ayuntamiento de Santander, que es, no el que él quiere que sea. Ha hablado del MUPAC, precisamente uno de los temas polémicos de este año. No es de titularidad municipal, pero el Partido Regionalista de Santander quiere que se quede en la ciudad. Desde luego, sin lugar a dudas. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es más, nosotros fuimos los primeros que, al saber de la posibilidad de que se abriera la lata de otras alternativas, propusimos de forma urgente y excepcional una moción al Pleno del Ayuntamiento de Santander. Lo que no se puede hacer son trampas al solitario. Y lo que no puede ser es que, como consecuencia de medidas unilaterales, de decisiones unilaterales, que no sabemos bien de dónde vienen canalizadas, se determine que donde iba a ir la segunda fase del MUPAC, que no el MUPAC, la segunda fase del MUPAC, que era el Banco de España, no vaya a ir y quede huérfano. Lo que no puede ser es que a la carta decida hoy que sí, mañana que no, en función de decisiones que no tienen una transparencia total. El archivo de la fuente puede tener valor, pero lo que no se puede vender a los santanderinos y santanderinas es que el Reina Sofía tendrá en Santander un centro asociado con el Archivo de la Fuente y otros tipos de exposiciones itinerantes. No. El Reina de Sofía es centro asociado porque aquí trae el Archivo de la Fuente y punto. Por lo tanto, yo creo que aquí es donde se está yendo un paso por delante en un discurso que tiene algo de falaz. Y creo que hay que ser mucho más honesto para que pueda haber un debate cultural sobre el interés del Archivo de la Fuente, el interés del MUPAC, las prioridades para Santander en términos de marca. Nosotros hemos apostado siempre por Santander, marca paleolítico universal como capital de Cantabria. Hemos hablado de establecer rutas e itinerarios culturales desde Paleolítico, desde Santander, la Puente Viesgo, Altamira, con una altísima riqueza cultural y turística. Y todo esto lo hemos expresado por activa y por pasiva. Y el Archivo de la Fuente tiene ubicaciones muchas, entre ellas donde ahora el alcalde va a hacer no sabemos muy bien qué en el complejo de Gravina, donde debería ir un museo de bellas artes poderoso, una biblioteca realmente potente para los santanderinos y el archivo provincial poder ubicar el Archivo de la Fuente. Es decir, un complejo cultural de primera magnitud, que eso es lo que nosotros hemos propuesto en nuestro programa electoral. Pero aquí de repente cambian los bolos y vamos haciendo de esto una especie de puzzle extraño en el que después ya veremos cómo lo llenamos. Y creo que eso es lo que hay que evitar. Nosotros hemos mantenido siempre postura coherente, gustará o no gustará, pero la hemos mantenido con la Capital Europea de la Cultura, la hemos mantenido con el Centro Botín, la hemos mantenido con el MUPAC, con el Frente Marítimo y con las estaciones. Y siempre hemos mantenido la misma postura. Y cuando nos convenzan de otra cosa, porque es mejor que la nuestra, lo diremos. MUPAC, Archivo La Fuente, Centro Botín, el equipo de gobierno lo habla de ello como un plan estratégico para la ciudad, como un proyecto estratégico. ¿Coinciden en ello? No. Y digo no rotundamente porque el plan estratégico de la ciudad de Santander, en el que el Partido Regionalista además colaboró en su segunda fase de forma muy intensiva, hoy en día, a nuestro entender, es papel mojado. Y existe y se estableció y no contó con el apoyo ni los recursos económicos del gobierno de Cantabria cuando Ignacio Diego era presidente del gobierno. No contó con ningún apoyo. Fue foto y ya está. Por lo tanto, ese plan estratégico habría que reformularlo, porque el plan estratégico no es el Centro Botín. El Centro Botín, en todo caso, estará dentro de un eje cultural que, a su vez, está dentro de un plan estratégico. Pero es estratégico, por ejemplo, las relaciones puerto-ciudad. Esa sí que es estratégico. Es estratégico el hecho de que la reordenación ferroviaria se lleve a cabo. Y, sin embargo, el alcalde la ha troceado. Es estratégico los 650.000 metros cuadrados que hay frente al Parque Científico y Tecnológico en Rucandial, que el PRC consiguió que fueran productivos y no residenciales, para hacer ahí realmente una
ciudad empresarial de primera magnitud conectada con el PCTK. Por lo tanto, ejes estratégicos son esos. Y en la urdimbre de esos ejes estaría el comercio, estaría la actividad productiva y de servicios. Pero si no tenemos esos ejes estratégicos, no tenemos nada. Y Santander seguirá perdiendo habitantes, seguirá perdiendo jóvenes, y esto será pues, una ciudad fantasma en poco tiempo. Y eso es lo que queremos evitar. Hablamos del presupuesto de este año 2016. El equipo de gobierno lo calificó como el más social de la historia, con 21 millones de euros de presupuesto para temas sociales. ¿Cómo está actualmente la política social en el Ayuntamiento de Santander? Pues reformulándose, porque nosotros lo que dijimos claramente es que era necesario implementar, primero, más recursos económicos para el Fondo de Emergencia Social. Lo que no puede ser es que un ayuntamiento nos diga que tiene un fondo de 500.000 euros, de los cuales gasta 140.000 al año. Algo está pasando, o la gente en exclusión y la gente en dificultad extrema es invisible, o no saben realmente qué es lo que oferta el Ayuntamiento de Santander. No hay medidas claramente preventivas para que la gente y las familias no lleguen al límite de la exclusión, y creo que los servicios sociales deben dar un paso al frente. De hecho, yo participo en una mesa de trabajo sobre el plan de emergencia social y posiblemente esperemos que también en un plan estratégico de servicios sociales. Hay carencias. Nosotros hemos propuesto, además, en una de las mociones a plenos, la incorporación en moción de 2 trabajadores sociales, que también se nos dijo que sí. Hace falta más plantilla, hace falta que esa plantilla sepa que puede cumplir con sus funciones, y el ayuntamiento no puede hacer, permítame la expresión, caridad. El ayuntamiento tiene que dar lo que por derecho le corresponden a esas familias: apoyo y servicios. Y por lo tanto, creo que esta es la prioridad en este momento, junto con las políticas de empleo proactivas, junto con el Gobierno de Cantabria. Y hay limitaciones, y creo que hay una gestión política de los servicios sociales que es ampliamente mejorable, y así lo reflejé en los presupuestos en forma de enmiendas. Nosotros presentamos 23 enmiendas, pero ellos dicen que los presupuestos son fantásticos. Yo le dije ayer mismo al alcalde, si son fantásticos porque tienen un remanente de 26,2 millones de euros, bajen el IBI hasta el límite del 0,40, y de esa manera los santandereanos verán que no solamente tenemos microespacios con hormigón, que ustedes se preocupan de su bolsillo, que es lo que angustia realmente a muchos santanderinos. Por último, 3 años vista para el final de la legislatura. ¿Cuál sería el proyecto que la ciudad de Santander tendría que poner en marcha durante estos años a juicio del Partido Regionalista? Básicamente, a mi entender, son 2, que son además norte-sur. Por una parte, la activación del desarrollo de todo el parque empresarial justamente en lo que es la sub-4, es decir, frente al Parque Científico y Tecnológico, con un proyecto estratégico y con el apoyo, lógicamente, indudablemente del Gobierno de Cantabria, y que favorezca la presencia de empresas sostenibles, no contaminantes, que justamente sean los contenedores que convierten en producto las ideas del Parque Científico y Tecnológico. Y en el eje sur, en la bahía, mirando al mar, el puerto es determinante, es decir, el esfuerzo del puerto por incrementar su capacidad productiva, y por otra parte la apertura de las relaciones puerto-ciudad en el frente marítimo también debe ser un elemento descongestivo de primera magnitud, que alivie a Castilla-Armida, que favorezca, espero que, empleabilidad, y para eso es evidente que el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria tienen que ir de la mano. Por lo tanto, yo no es o estás conmigo o estás contra mí, son proyectos estratégicos críticos para la capital de Cantabria. Y dentro de ese marco, y ya en su seno, pues el eje turístico y cultural evidentemente tiene presencia, pero digamos como ejes estratégicos son esos donde después el eje turístico-cultural también es importante para la capital. José María Fuentespila, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por hacer el balance del Partido Regionalista aquí en el programa. Muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias a vosotros.